Regresamos acá en Sintonía Educar y como les habíamos adelantado tenemos en línea a Mario Volpe. Hola, buenos días Mario, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Estamos acá, Elena Liñado y Roberto Marengo, para charlar un poco contigo. Queríamos presentarlo. A Mario es director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, excombatiente y presidente del Centro de Excombatientes de La Plata, CECIM, del que estuvimos hablando en la primera hora. No sé si pudiste escuchar el programa en la primera parte, pero bueno, estuvimos hemos dedicado el programa directamente al tema del 2 de abril y al tema de Malvinas en general. Nosotros estuvimos en el museo la semana pasada y bueno, la verdad que nos resultó maravilloso, ¿no? Estupendo. Y nos interesaba saber cómo se gestó la idea de este edificio y por qué se pensó en ubicarlo en la ex-ESMA. Bueno, primero ante todo te quería aclarar que soy vicedirector del museo. Dije porque, que... bueno, tiene vicedirector. No, yo dije director. No, el director es Jorge Giles. Mil perdones. No, está bien. Bueno, la historia del museo comienza alrededor del año 2011 por una decisión de la Presidenta de la Nación. Y bueno, ahí comienza también ahí Jorge Giles a trabajar con el guión. Y bueno, ahí se van sumando también otros integrantes como el Canal Encuentro, como el Ministerio de Educación, la gente de Tristan Bauer, y bueno, así después yo me voy sumando también al equipo, y realmente esta decisión viene a mi entender, en el momento que también la Presidenta había decidido la desclasificación del informe Rattenbach. Sí. O sea, concretamente yo creo que es una idea integral de ubicar definitivamente a Malvinas dentro de la democracia. Uh-huh. Esto ¿por qué? Porque en realidad Malvinas venía siempre tironeado por sectores de la derecha o sectores militaristas que reivindican la guerra, otros sectores que salimos, como en nuestro caso, que es el Centro de Excombatientes de La Plata, que tiene una visión a favor de la soberanía argentina, por supuesto, de las Islas Malvinas, pero crítica a la decisión de la dictadura militar. Y en realidad, durante muchos años, ustedes vieron también que en épocas de los 90, también de alguna forma algunos militares como Rico y Zeneldín uh-huh. eran reivindicados a pesar de los carapintadas, ¿se acuerdan esos hechos? Sí. En los cuales en algún momento Alfonsín puso y dijo, bueno, estos héroes que están de Malvinas, y entonces fue como entregarle la bandera a esta gente en ese momento. Y bueno, definitivamente yo creo que la Presidenta, cuando desclasifica el informe Rattenbach y ubica el Museo Malvinas dentro de la ex-ESMA, en el espacio de la memoria, lo que hace es unificar la memoria. O sea, concretamente Malvinas estuvo dentro de la dictadura militar, fue parte de la dictadura militar. Esta dictadura militar que entregó el país también entregó de alguna forma a Malvinas en ese caso, porque lo que hizo fue ir con un ejército que no era el ejército sanmartiniano, el espíritu sanmartiniano, y por otro lado, digamos, la economía argentina había sido devastada y habíamos resignado soberanía en todos los aspectos. Exacto. Entonces, claramente, la idea fue, digamos, desclasificar, que se conozca lo que pasó en Malvinas por medio del informe Rattenbach y poner a Malvinas dentro de memoria, paz, soberanía, pero sin olvidar la justicia. Por lo tanto, nos pareció a nosotros en ese momento muy acertada la decisión de la Presidenta. Uh-huh. Y esa yo creo que es la no disociación de la memoria, el motivo por el cual el Museo Malvinas está en el espacio de la memoria. Uh-huh.
Bueno, muy interesante lo que contás, porque nosotros estuvimos uniendo justamente estas dos ideas, ¿no? Del terrorismo de Estado vinculado también a la causa Malvinas. ¿Cuál es la diferencia, si nos podés decir, entre la causa Malvinas y la cuestión Malvinas? ¿Hay una diferencia o es una cuestión solo semántica? No, hay, hay una diferencia. En realidad se acostumbra a hablar de la cuestión Malvinas en el aspecto más jurídico de la cosa. Cuando, digamos, la Cancillería argentina habla de la cuestión, y la cuestión tiene también su origen en las resoluciones que se tuvieron anteriormente en Naciones Unidas. En el informe Ruda, el embajador José María Ruda, que elabora el informe Ruda, llamado así, el informe Ruda, bueno, ahí incluye la cuestión Malvinas. ¿Y por qué la cuestión Malvinas desde el punto de vista jurídico? Y porque en realidad la cuestión Malvinas abarcaba, él denominaba la cuestión como el reclamo argentino sobre Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Uh-huh. Entonces, para no describir todo eso, puso la cuestión Malvinas que involucraba todo esto. Y después la Cancillería en realidad va siguiendo esto y la denomina cuestión porque, digamos, es todo lo que engloba el marco jurídico, para decirlo a grandes rasgos. Sí. Histórico, jurídico, bueno. Y la causa, en realidad, la causa Malvinas, tiene que ver más con todo esto, pero sumándole lo que es el imaginario colectivo, las acciones que el pueblo hizo sobre Malvinas, todo lo que se suma culturalmente a Malvinas desde lo popular, la historia del Gaucho Rivero, la historia o sea, lo que pasó con los cóndores, todos esos hechos uh-huh. suman a lo que es la causa Malvinas. Entiendo. No sé si se entiende. Sí, perfectamente. Ahora, entonces, bueno, estas son más o menos a grandes rasgos las diferencias entre lo que es la cuestión y la causa. Sí, porque, digamos, por ahí uno lo utiliza como sinónimo y en realidad tienen connotaciones diferentes, ¿no? Y que yo pensaba en relación a diferentes pero unidas también. Sí. En relación a la visita al museo, que también quería destacar que a lo largo de este periodo han recorrido el museo 4.000 chicos del programa de Educación y Memoria de la Ciudad de Buenos Aires, que está dirigido por Claudio Altamirano. Para nosotros, siendo un programa educativo, la verdad que tiene una importancia fundamental. Y yo he estado además en la visita guiada allí en el museo. Yo estaba muy interesada en conocer la devolución que ustedes tienen en relación a las visitas que se hacen dentro del museo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los comentarios que ustedes recogen de docentes, de visitantes, de alumnos, en relación a todo lo que van viendo, que ahora lo vamos a describir un poco? Uh-huh. Bueno, en realidad, digamos, lo que primero pasa es como que el museo, en general, hasta te diría que son promocionales, son como las primeras respuestas, son como de por lo menos el efecto de conmoverse ante lo que han conocido. Uh-huh. Porque en realidad esa historia larga de Malvinas que recorre, por ejemplo, desde la historia de Magallanes, desde la historia que ves los cóndores y el Gaucho Rivero y los pueblos originarios, y a su vez, por supuesto, lo doloroso y lo que todavía es actual, como es la guerra, digamos, la posguerra. En realidad, primero es como conmueve, y después creo que, bueno, en realidad dicen que no se esperaban que estuviera todo este largo recorrido, porque en el imaginario colectivo, cuando vos hablas con la gente en cualquier lugar del país, y si vos haces una pregunta y decís Malvinas, generalmente está relacionado con la guerra de Malvinas. Uh-huh. Generalmente se piensa inmediatamente en la guerra de Malvinas. Y bueno, está bien. Lo que pasa es que lo que nosotros ahí en el museo intentamos es que, por supuesto, esté el tema de la memoria, para eso está ahí, pero que también sea una visión amplia y
y bueno, y cuando ven los animales, y cuando ven que Malvinas no son dos rocas perdidas, y no se toma conciencia de lo que es el territorio argentino, de lo que es ese territorio marítimo que poco conocemos, que tiene dos Argentinas más, el equivalente a dos continentes más, dos Argentinas continentales, para ser más preciso, que conforman un país enorme y marítimo. Bueno, ahí se entiende Malvinas desde otra perspectiva, y en general es de asombro, de emoción. Esas son las respuestas que vemos. Claro, porque en realidad el museo no está concebido como un museo de guerra de Malvinas, sino que está concebido, por ejemplo, en la parte interior del museo, que tiene distintos niveles, tiene 3 niveles, ¿no? Sí. Se habla de la fauna, de la flora, de los aspectos geopolíticos, ¿no? Que determinan que las islas forman parte del territorio patagónico, el proceso histórico de las islas hasta llegar a la guerra del 82 asociada con el terrorismo de Estado, ¿no? Es decir, que realmente abarca una cantidad de contenidos y de vetas diferentes en relación a todo ese territorio del Atlántico Sur, que hacen más comprensible al visitante todo lo que tiene que ver con nuestra historia, incluso el piso donde se habla de diferentes personajes de la historia, desde San Martín, Palacios, Bernet, José Hernández, Atahualpa Yupanqui, es decir, todo eso que muchos de nosotros desconocíamos, por ejemplo. Sí, sin duda alguna es que por ahí conmueve y también hace entender que Malvinas es un reclamo argentino que viene desde larga data, digamos. Claro. Entonces, esto es lo que... Y eso también tiene que ver mucho y mucha importancia desde el punto de vista jurídico, porque lo que quiere decir es que Argentina nunca abandonó el reclamo por Malvinas. Claro. Y bueno, y lo de las miradas políticas está mostrando también cómo veían los distintos actores políticos del momento lo que era Malvinas, y entonces digamos que lo interesante es que Malvinas siempre fue una causa nacional, exacto, una causa popular, pero bueno, también lo que vas a ver es esta mirada también actual sobre lo que es Malvinas en forma regional, en forma global, porque realmente es el conflicto, digamos, geopolítico en kilómetros cuadrados de disputa más importante del mundo. Claro. Entonces, es muy importante ver toda esta secuencia, esta historia, y bueno, yo creo que esa ampliación de todo este espectro es el que hace que uno entienda la importancia que tiene Malvinas. Claro que sí. Y la geopolítica es fundamental ahí. Ahí, digamos, la geopolítica, lo que sucede hoy, la militarización del Atlántico Sur, la depredación de los recursos, todas estas cuestiones nos hacen entender de que los ingleses ahí no están por las Islas Malvinas específicamente, ni protegiendo a los 2.000 habitantes que viven ahí, militarizando una isla con tanto, digamos, un militar por cada habitante. Ahí entendemos el verdadero sentido por el cual están ocupando el Atlántico Sur. Claro que sí, claro que sí. Bueno, sabemos a través de los medios también está no solo la última militarización, que además se anunció y el descubrimiento de las plataformas de hidrocarburos en la zona en estos últimos días, ¿no? Justamente coincidiendo con esta conmemoración del 2 de abril, ¿no? Que bueno, la vienen a hacer justamente en este momento, ¿no? Sí. Yo quería preguntarte también, sabemos que el Centro de Excombatientes de La Plata se va a presentar en el menor tiempo posible ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que la Corte Suprema de Justicia desestimara la investigación sobre las torturas y vejámenes que sufrieron los soldados argentinos por parte de sus superiores de guerra, ¿no? Si sabemos que cuentan con el apoyo del gobierno argentino, tal como lo expresó la presidenta en las aperturas de sesiones ordinarias del Congreso,
y además cuentan, por supuesto, con otros organismos nacionales e internacionales que los apoyan, como el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, bajo el auspicio de la UNESCO, cuyo presidente es nada menos que el ex juez Baltasar Garzón. ¿Cuáles son los próximos pasos que ustedes piensan, o si tienen ya previsto o están discutiendo, cuáles son los pasos que ustedes van a seguir en la materia? Bueno, en principio, digamos, a nosotros estamos todavía en proceso de elaboración de esto, que de una presentación en la cual seguimos escuchando, porque, bueno, para esto nos quedan como un último recurso. Entonces, estamos pensando y preguntando, y por supuesto, agradeciendo también el apoyo de tantos organismos, sí. Bueno, como vos mencionabas a Baltasar Garzón, también estuvimos en Justicia Legítima, gente del CELS, Comisión Provincial por la Memoria, hijos. Bueno, un montón de agrupaciones, y no me quiero olvidar de ninguna, pero porque son varias. Entonces, lo que estamos es recogiendo opiniones, porque hay mucha gente con experiencia que se ha presentado. Y por otro lado, lo que pasa es que también ahora esperamos estos días, y el 2 de abril también fue un hecho importante lo que dijo la Presidenta de la Nación con la desclasificación de los archivos sobre Malvinas. Sí, tal cual. Y evidentemente ahí hay un montón de información, hay una cantidad de actas concretamente firmadas con los relatos de los soldados que seguramente van a dar a luz a lo que ya se sabe, ¿no? O sea, más cantidad de información. Y bueno, la idea es que se haga la presentación con la mayor cantidad de casos posibles, y bueno, y esto tenemos un plazo no muy grande, esperamos también presentarnos lo antes posible, así que estaríamos, suponemos, a fines de abril, a lo mejor ya presentándonos. Está bueno, forma parte de la malvinización de la situación, ¿no? Porque la verdad que hemos vivido muchísimos años desmalvinizados, se podría decir. Sí. Es decir, es algo, bueno, también hubo gente que apoyó la causa desde el principio, no solamente los excombatientes, sino muchos organismos de derechos humanos, particulares, sindicatos, etcétera, que han apoyado, por supuesto, todo lo que se pudiera hacer en relación al tema de derechos humanos y de cómo han sufrido ustedes este terrible calvario que fue poder estar allí durante la guerra en condiciones infrahumanas realmente. Así que yo no sé si vos querías comentar alguna otra cosa más. Sabemos que se van a desclasificar, como vos decías, una cantidad de documentos de las Fuerzas Armadas, pero también se va a crear un archivo de la memoria oral que también va a funcionar en el Museo Malvinas, ¿verdad? Sí, bueno, ese es otro hecho importantísimo, porque de alguna forma es una respuesta, aunque no sea desde el punto de vista estrictamente judicial, pero realmente el hecho de la creación del archivo oral, donde cada uno de los participantes en la guerra de Malvinas, de los soldados, incluso de todos, oficiales, suboficiales, que de todos puedan hablar durante el tiempo que quieran hablar, o sea, el tiempo que les lleve, no es una cuestión limitada, recorriendo todo lo que pasó en Malvinas. Aparte una cuestión también desde el punto de vista histórico novedoso para el país, que es tener el testimonio oral de los combatientes de Malvinas. Y bueno, esto es también fundamental, porque muchos soldados conscriptos, que están sobre todo muchos a veces en lugares no muy lejanos a los medios, en lugares que a lo mejor no pueden comunicarse, nosotros sabemos que quieren hablar y quieren contar. Y por lo tanto nos parece, no solo desde el punto de vista de hablar por el tema de la causa, sino que quede registrado la memoria de ese soldado que combatió en Malvinas para la historia, nos parece también un hecho realmente conmovedor, extraordinario, porque tener en el museo, a lo mejor de acá a varios años,
a lo mejor un nieto de ese combatiente pueda ir y apenas apretando un botoncito tener toda la historia de su familiar que combatió en Malvinas, también nos parece un hecho importantísimo. Y sobre todo, bueno, también seguramente va a ayudar estos testimonios a que se malvinice más, a que haya más justicia, y como siempre decimos nosotros somos, desde el punto de vista del Centro de Excombatientes, siempre hemos, digamos, bregado por la paz, pero la paz también que nosotros bregamos y difundimos, es una paz que tiene que ver también con la igualdad, porque la paz digamos, entre un imperio opresor y un país de Latinoamérica que se está desarrollando, en la región, con esa militarización, tampoco es una paz saludable. Nosotros hablamos de una paz de igualdad, nosotros decimos que habrá paz si hay memoria, decimos que habrá paz si hay justicia y paz si hay soberanía. Entonces, bueno, estamos siempre al diálogo, a que estemos en todos los organismos internacionales, hablando de esto. Argentina no es un país que va a atacar en ningún momento las Islas Malvinas, es nuestro territorio, así que la idea es el diálogo y la paz, pero dentro de estas condiciones. Bueno, Mario Volpe, vicedirector del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, y te agradecemos muchísimo esta entrevista con Sintonía Educar, les deseamos muchísimo éxito y que, bueno, esto sirva para abrir la palabra, seguir abriendo la palabra, seguir abriendo las voces que tantos años estuvieron calladas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes porque también forman parte de este proceso de poder difundir, de poder hablar y de poder definitivamente hacer hablar a los combatientes, a los protagonistas después de tantos silencios. Sintonía Educar, una nueva mirada sobre la educación y la cultura.